todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Y hoy, desde luego, teniéndolo como habíamos tenido ayer la fecha del 25 de septiembre, pues buscamos conversar sobre ese tema trascendente con una voz, la voz más autorizada, al doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, fundador del 14 y fundador del PLD, para que hablemos de las causas detrás de esa desgracia a la democracia dominicana. Que repercuten ahora. Que todavía estamos viendo las consecuencias. Sí, señor. El golpe, para mí, el golpe de Estado a Juan Bosch es el que creó la desgracia para este país de una guerra donde perdimos 4.000, 3.000, 4.000 ciudadanos. Un gobierno, si no totalitario por completo, bastante fuerte, como el del doctor Balaguer. Y puesto de dedo por Johnson. Sí, y luego todo lo que hemos visto, que el mismo partido que cree el profesor Juan Bosch no ha cumplido con los principios de Juan Bosch y con lo que se proponía hacer si llegaba al gobierno. Yo creo que toda esa delincuencia que tenemos ahora es producto de todas esas cosas que nos han hecho a nosotros. Por ejemplo, la explotación de las empresas, de muchísimas empresas extranjeras, que Juan Bosch estaba en nacionalizar todo eso, la venta de las empresas que dejó Trujillo, no se sabe dónde ha ido a parar de eso, y en fin, el pueblo dominicano es el que está padeciendo. Ahora no quieren entregar que protejamos a los haitianos, hacernos cargo de eso, cuando los que lo trajeron y los que lo han explotado debieran hacer algo por ello y no echarnos problemas a nosotros. Y lo estamos permitiendo. Por cierto que he observado esas concentraciones y convocatorias frente al Palacio Nacional de los llamados cañeros. Exacto. Pero yo me pregunto, ¿y ahí no están los de Central Romana y los de los Vicini también? No, parece que no. Porque no puede ser que todos sean del Estado, los que están ahí reclamando. Claro que no. Ahí están los de la Central Romana. Pero no están asumiendo sus responsabilidades laborales. Yo tengo esta impresión sobre la dimensión del golpe de Estado a Bosch, porque considero que fue parte de un concepto geopolítico mucho más amplio. Sí. Bosch representaba la izquierda democrática, sí, lo cual era una línea geopolítica nueva que entraba a dejarse sentir en Latinoamérica. Y entiendo que lo que se hizo fue parte de una maniobra para detener esos gobiernos que seguían esa línea, porque eran obviamente contrapuestos con la política de apoderamiento exacto, de las riquezas de esos países. O sea, eran gobiernos nacionalistas que iban a hacer valer su soberanía en la defensa de sus atributos económicos. Entonces, no importa que fueran izquierda democrática, eran izquierda. Sí. Entonces, esa formación, esa ideología,
en el Instituto de Ciencias Políticas de Costa Rica, del cual me ha relatado más de una vez la experiencia que ustedes tuvieron allá. Bueno, déjeme decirle, las cátedras que dio Bosch, las exposiciones que hizo, trataba el asunto muy tenuamente, pero decía que estos países de América Latina no habían sabido utilizar los recursos de sus países y que debían utilizarlos en beneficio de su propio pueblo. En una ocasión, ya fuera de cátedra, Echavarría le preguntó, estamos parados en el pasillo. Ese Vinicio. Vinicio no, el otro, el hermano de Vinicio. A ver, ¿qué tal? Sí. Le preguntó que cómo él se había preparado con esa capacidad que tenía para hablar de tantas cosas a la vez. Y el profesor le contestó que él se había dado cuenta que los políticos dominicanos, tanto los que estaban como los que estaban fuera, lo que querían era hacer lo mismo, utilizar el Estado dominicano en beneficio personal, y que no querían a su pueblo, y que él entendía que este pueblo merecía un trato diferente y que había que hacer un gobierno diferente en beneficio de la población. Y siguió diciendo cosas ahí. Pero fíjense que teníamos en Venezuela a Rómulo Betancourt, el secretario de Izquierda Democrática. Sí. Pero Venezuela era el pozo petrolero de las Américas. Exacto. Lo sigue siendo. Es decir, había unas riquezas petroleras que controlar. Sí. Ahora nosotros tenemos aquí, y se está viendo ahora, quizás más que nunca, una riqueza de oro y plata en la isla que controlar. Que hay que controlar. La misma que vinieron buscando los conquistadores españoles. Ahora tenemos a las corporaciones mineras conquistadores no del norte. Sí, que no vienen en naos, pero vienen en sus jets particulares, ¿no? Ahora, yo recuerdo como cuestiones puntuales, primero que había una constitución que reforzaba las atribuciones de soberanía de la nación respecto de esos recursos naturales y minerales, y además porque siendo presidente electo, Bosch visitó a Kennedy. Sí. Y le planteó que iba a rescindir el contrato que el Consejo de Estado le había concedido al Standard Oil para instalar la refinería dominicana de petróleo. Y que Kennedy se puso a su disposición. O sea, Kennedy sabía con quién se estaba metiendo. Ese es precisamente el área de los Rockefeller. Ahí. Y él le dijo, permítame ponerme a su disposición para ayudarle cuando usted vaya a dar ese paso, para evitar que se produzca aquí una respuesta, por lo que hay una legislación en Estados Unidos que se llama la enmienda Hickenlooper, que obliga al gobierno de turno que esté en Estados Unidos a que cualquier expropiación de intereses norteamericanos responderle con una retaliación. Sí. Entonces, queriendo evitarle eso, precisamente, Kennedy se puso a su disposición para cuando él fuera a dar ese paso. Entonces se le juntaba a Bosch un enfrentamiento con nada menos que los Rockefeller. Pero había algo más. La Falconbridge estaba operando en la República Dominicana con el asunto del ferroníquel. Pero había algo que la Falconbridge se cayó y que salió a relucir después. Había encontrado oro en el área de yacimiento de ferroníquel. Entonces, ya para la Falconbridge, el encontrarse frente a restricciones
de su posible ampliación a otras actividades, representaba un problema, sobre todo tratándose de una minería de oro y plata. De manera que no es casualidad que los agentes que actuaron, sobre todo muy cerca del PRD de entonces, sí, se instalaran en Bonao, en la gerencia de la Falconbridge. Y explica por qué hubo un rumor al que yo no le di mucha atención en ese momento, porque lo consideré irrelevante, porque yo creía que la Falconbridge era canadiense. Sí. Después de mucho tiempo caí en la información de que eran capitales de Texas que se habían ido a integrar legalmente como firmas canadienses en Canadá, usando la legislación de Canadá, que parece que es muy propicia para ese tipo de cosas. Ay, sí. Y entonces las empresas norteamericanas salen a caminar el mundo con banderas canadienses. Y entonces el rumor o el comentario que yo había escuchado de que la Falconbridge se había influido en el golpe de Estado, yo decía, pero una empresa canadiense metida en una política norteamericana. Pero resulta que no solamente eran norteamericanos los capitales, eran de Texas. Eran de Texas. Precisamente de donde era Johnson. Sí, señor. ¿Verdad? El terreno en donde mataron a Kennedy. Y hay que decir algo en beneficio de la verdad histórica. Kennedy nunca reconoció a los golpistas. No. Entonces a él lo matan en Dallas el 22 de noviembre y ya en el 15 de diciembre el triunvirato estaba reconocido. Sí, señor. De modo que ahí hubo un cambio radical de política en los Estados Unidos. Sí, señor. Con el disparo de Dallas. Al punto de que McNamara, que era el secretario de Defensa, dejó un testimonio, un libro, 30 años después, diciendo que Kennedy se aprestaba a ordenar el retiro de las tropas norteamericanas de Vietnam cuando lo matan. Cuando lo mataron. ¿Y qué hizo el sucesor? Que se inventó el incidente del Golfo de Tonkin, donde supuestamente habían atacado a un acorazado norteamericano, y escaló entonces la guerra de Vietnam. O sea, estamos viendo dos cosas totalmente contrapuestas. De modo que si lo llevamos al terreno de Latinoamérica, con su riqueza, con una República Dominicana con oro y plata y con toda clase de minerales, con una Venezuela con petróleo y regidos por gobiernos de izquierda democrática. En Estados Unidos, ese grupo de la plutocracia norteamericana que ha desgobernado a esa nación, pues obviamente que tenía que estarse preparado para producir cambios. Caramba, yo recuerdo siempre cuando apareció Charco Largo, sí, que dieron la noticia. Yo estaba en un restaurante en la avenida ahí, George Washington, y había parece funcionario del gobierno de Guzmán, y llega muy contento porque se encontró petróleo para suministrarle a todos los vecinos y yo cuánto. Y un haitiano que estaba sentado con él se quedó mirándolo así y le dice: ay, ruéguele a Dios que se vaya bien profundo, mientras más profundo mejor. Dice: ¿cómo va a ser? Dice: sí, para que no tenga el imperio aquí al otro día explotando el petróleo. Bueno, me alegra que haya puesto el tema, porque esta es la hora que nosotros no sabemos qué pasó con Maleno en Asua. Porque yo tengo el testimonio que me dio a mí un militar dominicano, de que él estaba presente cuando se dio la orden de cerrar el pozo de Maleno, sí, que surgió accidentalmente porque estaban haciendo un pozo para sacar agua y lo que salió fue el chiguete de gas. Entonces Trujillo mandó a cerrar el pozo de Maleno. Pero todavía la historia de Maleno no se conoce en este país. No. Ahora, las posibilidades de ese yacimiento
tan cerca de la frontera es que, al igual que los yacimientos de oro y plata, resulte que haya ahí reservas de petróleo que fueran transfronterizas. Déjeme decirle, cuando yo estuve presidiendo en la refinería, llevaron una prueba y los ingenieros que trabajaron en eso dijeron que ese petróleo era mejor que el de México, pero que había que... Pero yo le puedo decir que el amigo Pedro Manuel Casals, siendo administrador de la CDE, lo usó. Sí. Lo llegó a usar. Lo llegó a usar. Amigo mío, nosotros conocemos la historia, todavía no conocemos la verdad histórica detrás de los sucesos. Nosotros estamos viviendo sucesos, pero se nos oculta. Exacto. Las motivaciones y hasta los actores verdaderos. Mire, un factor que yo no quiero dejar pasar es la conspiración de la iglesia contra Bosch. Sí. Porque a mí no me va a decir nadie que eso se lo inventaron los sacerdotes dominicanos. Esa conspiración de las concentraciones cristianas, de reafirmación cristiana, eso venía del Vaticano, denunciando a Bosch como comunista. Sí. Y entonces se produjo aquel famoso enfrentamiento de Bosch con Láutico García, de lo cual salió airoso Bosch, demostrando que las posiciones que sustentaban no eran comunistas. Y yo me acuerdo porque todo el país entero estaba pendiente de esa confrontación. Sí, sí. Que por cierto fue Salvador Picalú Aníbal que manejó eso. Manejó eso, sí. Era el moderador. Pero esa inspiración de las concentraciones de la afirmación cristiana era una orden del Vaticano. Hay que suponer. Como lo fue también la pastoral del arzobispo Porte contra Duarte. Sí, exacto. Porque no es verdad que el diácono que fue al muelle el 15 de marzo a recibir a Duarte con aquello de salve padre de la patria, 2 meses después estuviera haciendo una pastoral, exacto, ¿verdad?, a favor de Pedro Santana y en contra de los trinitarios. ¿No? Con esta posición nada menos. Amenazar a toda la feligresía católica de entonces con excomunión mayor si no seguían a Pedro Santana. ¿Qué le parece? Entonces, el evento, yo creo que en esa coyuntura, y hay también que recordar que todo estaba listo para que el presidente fuera otro, Viriato Fiallo. Sí. Y Viriato Fiallo, la credencial que tenía para ser presidente en este país, que era el médico de la Casa Vicini. Médico de la Casa Vicini. Entonces, todo estaba tan seguro que iba a ser así, que es conocido, por lo menos para los que estábamos en medio, que él se había mandado a hacer la banda presidencial a Alemania, la había encargado a Alemania. Sí, sí. Entonces llegó el profesor Bosch y le ganó las elecciones. Sí. La oligarquía estaba pendiente de ganar esas elecciones porque había una riqueza que querían. Yo no dudo que los Vicini y compañía, porque ellos participaron en la muerte de Trujillo. Que estaban dirigiendo la orquesta. Estaban dirigiendo la orquesta. Gianni Vicini estaba en Washington, junto con Donald. Tenían a Viriato, que era su empleado. Sí. Por el país. Sí, pero caramba, uno se pregunta hasta dónde pueden haber manejado la información de la riqueza de la isla entonces, porque uno la va descubriendo poco a poco a través de mucho tiempo. Ya ellos tenían conocimiento. Hay una obra de un geólogo norteamericano en que localiza varias minas aquí, incluyendo minas de carbón, minas de plata. Por Jarabacoa hay una mina de plata, y así va señalando los sitios donde hay petróleo y donde hay oro, plata, carbón. Bueno, pero
Ellos hicieron un estudio sobre eso. Pero usted sabe que Pedro Santana era francesado en 1844. Sí. Pero en 1846 estaba negociando con el presidente Polk de los Estados Unidos. Exacto. Por eso hay un informe que se encontró en los archivos del Departamento de Estado que se llama Diario de una misión secreta en Santo Domingo, de John Dixon Porter, que era un ingeniero de la Marina de los Estados Unidos que fue enviado aquí a evaluar si valía la pena las tratativas que Santana le presentaba para una negociación con Estados Unidos. O sea, Santana se iba cambiando la chaqueta en la medida en que se acomodaba a sus intereses, porque terminó siendo... También hubo que darle casa y hubo que darle la Saona, los 50 años. Buenaventura Báez llegó también a negociar con los norteamericanos, ya al punto que aquí se había aprobado la anexión. Sí, sí. Ahí vino una comisión del presidente, que mandó el presidente Grant, y se entusiasmó tanto cuando le llevaron el informe que ordenó 5 barcos que protegieran a Buenaventura Báez. Pero a Luperón le mandaron a ofrecer, que era uno de los opositores, le mandaron a ofrecer darle $500,000 y un sueldo anual de $50,000 para que abandonara la lucha contra Buenaventura Báez. Y él le contesta diciendo que la patria no tenía precio. Pero amigo mío, nosotros hemos estado caminando en el borde del precipicio todo el tiempo. Sí, señor. La providencia nos ha salvado reiteradamente, porque en esa oportunidad y posteriormente, bueno, Charles Sumner Sí. fue quien tumbó el proyecto de la entrega de la Bahía de Samaná con todos en el Senado de los Estados Unidos. Sí. Por eso hay una calle aquí de... Sí, ¿verdad? por eso ya hay una calle con su... Pero estuvimos a punto de elegir en 1996 a un haitiano como presidente de la República Dominicana. También. Se llamó José Francisco Peña Gómez. También. Y ahora estamos en el medio de una crisis en donde no se sabe cómo vamos a salir. La providencia meterá la mano. Quizá cuando Donald Trump gane las elecciones. Sí. Vamos a ver. Gracias por venir. No hay que hablar. Nos veremos mañana si Dios así lo permite. Les saludo por esta llanera. Hasta luego.